Hola, en este vídeo vamos a ver un par de ejemplos sobre cómo vamos a utilizar la abstracción hardware, especialmente en la parte de abstracción durante la programación, aunque evidentemente también incluirá parte de la abstracción visual. Vamos a ver dos ejemplos, van a resolver exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el primero de los ejemplos lo vamos a realizar sin utilizar interrupciones para que veamos qué diferencias hay respecto a lo que teníamos anteriormente, y luego en el segundo ejemplo vamos a ver lo que supone hacer interrupciones utilizando la abstracción hardware y las librerías HAL. Bueno, el ejemplo que vamos a realizar es simplemente hacer una serie de conversiones de un canal analógico. En este caso vamos a coger de nuevo el IN4 a un ritmo de 44 kHz, sacando por el LCD la media de las 10 últimas medidas. Y el botón User lo que hará será encenderá y apagará la funcionalidad, ¿vale? Es decir, vamos a utilizar por un lado el botón, el push button, por otro lado vamos a utilizar el conversor analógico digital, y por otro lado vamos a utilizar un temporizador para precisamente sacar ese ritmo de muestreo. Por lo tanto, simplemente haciendo el diseño de nuestra solución, el botón User vamos a forzar en este caso a utilizar el BSP del push button. El LCD lo vamos a utilizar como normalmente. El timer 3 es el que vamos a utilizar para la temporización en modo TOC. Como solamente queremos medir tiempo, lo vamos a hacer sin utilizar la salida hardware y con un preescalado de 31 para que los pasos del contador sean de 1 microsegundo. Esto nos hará que para cumplir con los 44 kHz, es decir, con el 1 partido por 44K, pues el CCR tenga que valer 23. Vamos a utilizar el ADC en 12 bits y en conversión simple. Si miramos el diagrama de bloques sería como figura aquí. Podemos ver perfectamente cómo tenemos dos entradas y la salida que tenemos es el LCD. Una de las entradas va directamente al PA4, el cual va al ADC en la funcionalidad del AIN4, y la otra entrada es el User Button, que sabemos que está conectado al PA0 y por lo tanto se utilizará como GPIO-A, ¿vale? Y el Timer 3 lo vamos a utilizar sin ninguna entrada ni salida, sino algo interno en funcionalidad TOC con el canal 1. El cómo vamos a utilizar el sistema, o el cómo vamos a desarrollar el sistema, bueno, pues está escrito aquí. Vamos a simplemente mostrar. Pues evidentemente vamos a tener una inicialización del LCD, vamos a tener que configurar ADC con 12 bits de conversión simple, manual y sin interrupción. En este caso no vamos a utilizar las interrupciones para el ADC. Vamos a configurar el temporizador para medir los intervalos a 44 kHz y sin interrupción. De momento lo dejamos parado. Y vamos a tener un vector que va a tener los valores que vamos a utilizar para sacar la media. Por lo tanto vamos a hacer un vector de 10 posiciones para almacenar las 10 últimas medidas, inicializado inicialmente a 0. Vamos a tener una variable que nos indique precisamente en qué valor estoy insertando la última medida, que es inValues, y de momento vamos a dejar el sistema en un estado de apagado. Al dejar el sistema en un estado de apagado, lo que vamos a hacer es bueno, pues mirar si se ha pulsado el pulsador o no se ha pulsado el pulsador. Si se ha pulsado el pulsador, pues entonces vamos a conmutar al otro estado, es decir, de apagado va a pasar a encendido, y vamos a esperar a que se suelte el pulsador, ¿vale? Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es preguntar en qué estado nos encontramos. Si estamos en el estado de apagado, entonces paramos el temporizador y volvemos a mirar si alguien ha pulsado el pulsador. Si por el contrario sí que está arrancado, sí que está en el estado de encendido, es decir, no está en el estado de apagado, entonces vamos a arrancar el temporizador. Y al arrancar el temporizador lo que vamos a hacer es llegar y decir ha terminado el tiempo. Si no ha terminado el tiempo, seguimos esperando, una espera activa, porque no estamos utilizando interrupciones aquí. Y si ha terminado el tiempo, pues entonces arrancamos el ADC, miramos si ha terminado la conversión en una espera activa nuevamente,
añado el valor obtenido al vector de values, calculo la media de las 10 últimas medidas y saco el mensaje por el LCD y volvemos a preguntar si el botón user está pulsado. Y si no está el botón user pulsado, entonces preguntamos si el estado se encuentra apagado o no. Si se encuentra apagado, entonces seguimos directamente en el mismo estado, pero si no, como tenemos el temporizador, pues volvemos a preguntar si ha terminado el tiempo para volver a hacer esa conversión y volver a sacar la medida. Bueno, ¿cómo implementamos esto? Bueno, pues para eso vamos a irnos de momento al entorno de desarrollo para empezar a crear nuestro proyecto. En nuestro proyecto, nuestro entorno de desarrollo, lo que vamos a hacer es crear el proyecto como habitualmente, utilizando los valores por defecto para la placa y además añadiendo nuestras librerías tanto de conversión como la librería propia de la Discovery. Bien, una vez que estamos en la perspectiva de Cube, vamos a hacer lo típico. Evidentemente vamos a asegurarnos de que PA0 está con el valor de por defecto para el push button. Evidentemente, de hecho, si miramos vemos que está, en este caso está puesto por defecto, está puesto para un XT0. No lo vamos a tocar porque lo mismo la librería la quiero utilizar como XT, no vamos a entrar en detalle en cómo la utiliza. Sabemos que podemos tener problemas con el PC13, por lo tanto en el PC13 vamos a ponerlo a reset state, por ejemplo, o un input, pero no en el output que teníamos. El PA4 vamos a asegurarnos está para la medida de corriente, está como entrada de AEC, pero bueno, vamos a ponerle, vamos a quitarle la etiqueta así del ID de measurement y bueno, cabe la posibilidad para evitar problemas de que PH0 y PH1 estén en reset state, que es como están por defecto. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer evidentemente es, nos vamos por ejemplo al conversor analógico digital. El conversor analógico digital vemos que el IN4 está activado, por lo tanto desde ese punto de vista perfecto. Vamos a ver las características, evidentemente las interrupciones aquí no las vamos a activar. Vamos a los parámetros settings, va a estar en 12 bits de resolución, eso ya lo habíamos indicado. Vamos a tener los datos alineados a la derecha, está por defecto, va a ser modo sencillo y sin scan, por lo tanto deshabilitado tanto el scan como el modo continuo. El end of conversion, vamos a poner el end of single conversion. Nada más, todo lo demás está ya perfectamente realizado como está configurado. Por lo tanto, la parte de la ADC ya está. Ahora que nos queda, pues nos queda la parte del timer. Hemos dicho que vamos a utilizar el timer 3 y que vamos a utilizar para utilizar el timer 3 lo que vamos a hacer es activar el reloj interno y luego vamos a utilizar el channel 1 como una salida, como un output compare, pero sin salida. Vamos a los parámetros y en los parámetros hemos dicho que vamos a colocar un preescalado de 31 para que divida por 32. El counter period lo ponemos al valor máximo como siempre. Vale. ¿Qué más podemos hacer? No vamos a utilizar el preload. Y en el caso del modo, evidentemente tiene que ser frozen, y en el caso del pulso, pues el pulso va a ser de 23, como hemos comentado anteriormente. Bien, con todo esto, pues ya lo que podemos hacer es grabar, y esto ya me generará el código. Había modificado algunas cosas en el main y no las había grabado, por eso me ha salido esa caja de diálogo, pero bueno, ya lo tengo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, en el main que ya está metida la parte de las bibliotecas, vamos a meter la parte del código. Bueno, vamos a ver qué es
lo que hemos hecho como programación. El código está en las transparencias, básicamente evidentemente incluido los includes de las librerías, y lo que hemos hecho, bueno, el sistema me ha generado evidentemente todas estas funciones. Nosotros en la sección 1 nos hemos creado nuestras variables. Dentro de nuestras variables lo que están es la parte de status o la parte del estado, donde se va a almacenar tanto el actual como el antiguo para ver si ha cambiado el estado o no ha cambiado. El vector de valores con los 10 valores inicializados a 0, el índice de valores a 0, la media, ¿vale? Como un entero. La verdad es que el índice de valores podría haber sido perfectamente un char, porque va a ser un valor entre un int 8, que es el equivalente a un char. Y luego evidentemente la cadena de caracteres, que es donde vamos a poner, digamos, nuestro mensaje de 7 caracteres para que acabe siempre en 0. Y hemos creado una variable de un tipo peculiar, pero que es algo que precisamente nos va a pedir la SHAL para poder utilizar el timer. Bien, en el caso de nuestra sección 2, estamos utilizando el BSP para inicializar el push button. Estamos utilizando el BSP del LCD para inicializar, vamos, como siempre, y para limpiar el LCD. ¿Vale? Y luego tenemos esta estructura de datos que hemos comentado anteriormente, que la estamos inicializando diciéndole las condiciones en las que queremos que esté funcionando el temporizador. Necesitamos hacerlo porque cuando luego tengamos, por ejemplo, que modificar el valor del pulso, ya no lo vamos a hacer escribiendo directamente en el CCR, sino que lo vamos a hacer escribiendo en esta variable. Es decir, esta es la variable, una variable estructurada donde distintos campos me dicen la información que necesito para que opere ese timer en función de output compare. Y además vamos a utilizar el output compare, no el time base, aunque podría haber utilizado el time base aquí. Como se puede ver, no solamente rellenamos esta información aquí, que la verdad es que ya la habíamos inicializado en el QBMX, pero vamos a repetirlo aquí simplemente para que se vea cómo se puede hacer sin ni siquiera contar con el QBMX. Lo que hacemos es que todas las funciones de la HAL responden si ha habido un error o no ha habido un error. Por eso a esta llamada la hacemos consultando si ha devuelto un HAL OK, porque si no es así, pues entonces tendremos que ir a gestionar dicho error. No vamos a entrar en el detalle de la gestión de esos errores. Y en el while que tenemos, bueno, pues evidentemente lo que vamos a tener es, vamos a ver en qué valor tiene el user button, que es una etiqueta que se llama button user. Si es igual a 1, entonces incrementamos el status y le hacemos el módulo 2 para saber si es on o en off. Si es un 0 está en off, si es un 1 está en on. Esperamos entonces y luego esperamos a que el botón se deje de pulsar, ¿vale? Básicamente ese es un mecanismo anti-rebotes. Y luego, independientemente de esto, vamos a hacer un switch respecto al estado inicial. Entonces, si el estado es 0, pues entonces lo que voy a hacer está apagado. Entonces voy a parar el temporizador, evidentemente voy a limpiar el LCD y bueno, actualizo el valor de lo de estados. Y si no es 0, es decir, va a ser un 1 por defecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que vamos a hacer directamente es mirar si ha cambiado el estado. Si ha cambiado el estado, pues entonces lo actualizo el estado antiguo y inicializo el temporizador con el valor del pulso y lo arranco, lo configuro y lo arranco, ¿vale? Y me quedo esperando hasta que me digan que el flag ha estado activo, ¿vale? Como veis, se utiliza esta variable que la ha creado automáticamente el sistema, que es el handler, precisamente el manejador del timer 3.
Que esto es algo muy a destacar. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, las funciones de la HAL no son distintas dependiendo del timer que estemos utilizando, sino que son las mismas para todos los timers, y distinguirá entre un timer o en otro simplemente por el handler que le estamos pasando. Limpiamos el flag, esperamos a que el flag esté activo, limpiamos el flag. Una vez que se limpia ese flag, actualizamos el valor del pulso para que siga contando y siga contando. Configuramos como hemos modificado el valor del pulso, le tenemos que volver a dar a modificar, y lo que hacemos es arrancamos ahora el ADC y nos quedamos esperando a que haya una conversión dándole un valor que es el que está puesto aquí de timeout, ¿vale? Esperando a que si en 10 segundos no ha hecho esa conversión, pues evidentemente salga. Añadimos el valor que hemos obtenido de la conversión al vector, incrementamos el valor de vector, evidentemente hacemos el módulo 10 y una vez que ya tenemos el vector actualizado, pues lo que hacemos es precisamente el cálculo de esa media, la convertimos a cadena de caracteres y la sacamos por el display, ¿vale? Básicamente es así. Vamos a resumir esto en términos de qué diferencias hay entre cómo hacíamos las cosas y cómo las hacemos ahora. Para ello vamos a volver de nuevo a nuestras transparencias, en donde podemos ver los cambios uno a otro. Bueno, pues ¿cuáles son los cambios que hemos tenido al utilizar las HAL? Bueno, primero, a la parte de inicialización hemos pasado, estamos hablando solamente de la parte de ADC, hemos pasado de tener que hacer el modder para el pin para colocarlo como analógico, más toda la configuración de la HAL, a que directamente le haya, digamos, esto me lo ha hecho automáticamente el sistema, estas dos partes las ha hecho totalmente el sistema cuando hemos hecho lo del QBMX, ¿vale? Que es crear el handler de la ADC y aparte darle a la iniciación de la ADC junto con la configuración que ya previamente le habíamos dado. ¿Cómo se arranca la ADC? Antiguamente lo que hacíamos era hacemos una espera a ver si el add-ons estaba activo y a partir de ahí le dábamos al SW Start. En este caso simplemente decimos HAL ADC Start y ya está, evidentemente acompañado del manejador del ADC. ¿Cómo hacíamos el polling de la conversión? Bueno, el polling de la conversión lo hacíamos directamente preguntando por el flag y aquí lo que vamos a hacer simplemente es vamos a llamar a una función que es el for conversion. Lo importante aquí es que nosotros estamos haciendo ya de facto una cosa que antes no contemplábamos, que era un timeout. Por si acaso, digamos, eso no convierte por el motivo que sea que pueda salir de esa espera activa y no se quede colgado. Por último, el obtener el valor básicamente más o menos es igual, porque en un caso estábamos simplemente llamando al registro del data register de la ADC, mientras que en el otro estamos llamando a una función que directamente te coge ese valor. ¿Qué ocurre para el caso del temporizador? Pues para el caso del temporizador la inicialización sería como la que vemos aquí, con los distintos registros. Nosotros en este caso volvemos a hacer cosas que ya hemos configurado con el QBMX, es decir, esta creación del handler más la llamada al init, más la configuración propia del init y la configuración que le hemos dado en el QBMX, todo esto ya nos lo ha hecho el propio entorno, no hemos tenido que hacer absolutamente nada. Lo que sí que hemos tenido que hacer es crear una estructura de datos, porque va a ser la que vamos a utilizar para ir cambiando los parámetros. Es decir, no vamos a tener alguna función por cada uno de los parámetros, sino que vamos a tener esa función de config, ¿vale? A la cual le vamos a pasar toda la estructura y ya se encargará esa función de config de ver qué parámetro ha cambiado o no ha cambiado. Por lo tanto, sí que de repente parece o nos da la sensación de que tenemos un añadido a nivel de complicación aquí utilizando las HAL respecto a lo que sería simplemente la abstracción visual. ¿Cómo arrancábamos el timer? Bueno, pues el timer lo arrancamos con el zen, el bit de zen en el CR1, con el forzar un update y con liberar los flags. Aquí simplemente le decimos que queremos que haga un inicio del timer en la funcionalidad de output compare.
y le indicamos como parámetro que vamos a utilizar el canal 1. Bien, ¿cómo hacemos el polling y la actualización de los valores? Bueno, pues aquí volvemos a ver de nuevo una especie de mayor complicación a priori de utilizar las HAL a utilizar los registros. Es un poco ficticio, pero bueno, el polling lo hacíamos simplemente con mirar el bit correspondiente del status register, por lo tanto tenemos que saber qué bit era. Aquí lo que hacemos es simplemente preguntar por un flag, y el flag ya tiene un nombre conocido que es el team flag cc1. ¿Vale? ¿Cómo limpiamos el flag? Pues igual aquí lo que hacemos es un hard team clear flag del cc1, es decir, ya no tengo que saber si esto se va a limpiar, ese flag se va a limpiar con un 0 o con un 1 o cómo se va a hacer. ¿Y cómo actualizamos el valor? Aquí lo comentábamos de la aparente mayor dificultad. Esa estructura que he creado de tengo que cambiar el parámetro del pulso, ¿vale? Para incrementárselo en 23 unidades, y posteriormente lo que voy a hacer es llamar a la función config channel para precisamente actualizar ese canal con la estructura de datos que hemos realizado. Vale, le damos al dar a depurar, pues evidentemente nos ha arrancado el programa en la placa, estamos detenidos en la primera instrucción ejecutable, por lo tanto a partir de aquí le podemos dar simplemente a ejecutar a ver si funciona. Entonces vemos que el sistema a día de hoy ahora mismo está apagado, por lo tanto evidentemente no me está mostrando nada. Si le doy al botón, entonces es cuando ya empieza a salir el valor. Se ha visto como ha habido unas modificaciones así muy rápidas al principio, porque precisamente se estaba rellenando la estructura del vector de valores para sacar distintas medias hasta que llega más o menos a un estado más o menos estable. Podemos mover el potenciómetro y podemos ver digamos distintos valores que nos puede llegar a dar el sistema, ¿vale? Podemos volver a pulsar y vemos que el valor ha cambiado totalmente, se ha apagado todo, ¿vale? Podemos incluso modificar aquí, no ocurre absolutamente nada. Bueno, volvemos a darle y evidentemente llegamos y conseguimos estabilizarlo después de unas cuantas medidas, el valor del conversor. Por lo tanto, hemos visto cómo el funcionamiento es idéntico. La programación termina resultando más sencilla. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los proyectos que hemos hecho anteriormente, en este ya hemos complicado un poco más nuestro sistema, porque ya hemos utilizado 3 periféricos al mismo tiempo, y aunque todavía no estamos utilizando interrupciones, pero hemos tenido que interactuar con esos 3 periféricos. Bueno, vamos a ver entonces este mismo ejemplo, pero con interrupciones. Es la misma funcionalidad, pero en este caso vamos a utilizar interrupciones. Además vamos a utilizar 2 interrupciones, la del temporizador y la del ADC. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, pues esto lo que va a suponer, como vemos, es que ahora toda la configuración es igual, pero vamos a utilizar la interrupción por comparación exitosa en el canal 1 y vamos a utilizar la interrupción por finalización de la conversión en el ADC. El diagrama de bloques es prácticamente igual, salvo que ahora hemos añadido una caja nueva, que es la del NBIC, para decir que va a estar funcionando el NBIC con funcionalidad para el Team 3 y para el ADC. Y nuestro diagrama de flujo ahora sí que ha cambiado bastante. ¿Por qué? Bueno, pues porque si empezamos con principal, evidentemente sí que tenemos inicializado el sistema, sí que configuro el ADC con interrupciones, pero lo dejo parado, sí que configuro el temporizador con el ADC, pero también lo termino dejando parado, configuro evidentemente nuestro vector de variables, el índice como siempre, el estado y lo ponemos como apagado, y a partir de ahí entramos en nuestro bucle infinito, ¿vale? Inicialmente hacemos lo mismo, salvo que si el pulsador, si el botón se ha pulsado, hacemos exactamente lo mismo que teníamos hecho hasta entonces con el mecanismo antirrebotes, y preguntamos si el estado está apagado o encendido. Si el estado está apagado, me aseguro parando la interrupción del temporizador, por si acaso viene de haber estado encendido, porque de hecho si entra por aquí y está apagado es porque antes estaba encendido. Entonces paro la temporización y me vuelvo a meter aquí. Si el estado
actual ya no es apagado, sino que es encendido, lo que vamos a hacer es arrancar el temporizador por interrupciones. Ya está, nada más. ¿Vale? Y nos vamos a volver a mirar a ver si ha cambiado el valor de la media, y si ha cambiado el valor de la media, entonces voy a sacar la media por el LCD. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que al utilizar las interrupciones el programa principal ha quedado bastante más sencillo. Evidentemente, ¿qué ocurre? Que también tenemos que tener nuestro diagrama de flujo de nuestras dos RAIs. Tenemos que tener la array del temporizador y la array de la EC. En la array del temporizador lo que ocurre es que en cuanto salta, por una comparación exitosa en el canal, pues entonces actualizo la cuenta para un nuevo periodo de 44 kHz, limpio los flags, ¿vale? Aunque yo realmente no voy a tener que hacer esto porque ya sabemos que la va a hacer la HAL por nosotros, ¿vale? Y arranco el ABC por interrupciones, ¿vale? Simplemente eso, y salgo de la array. Cuando salta la array del conversor analógico digital, pues cojo el valor obtenido y lo meto en el vector, calculo la media y limpio los flags y me salgo. Simplemente eso, ¿vale? ¿Cómo llego a implementar esto? Bueno, pues lo vamos a hacer exactamente igual, salvo que en la perspectiva de Cube vamos a digamos, a activar las casillas de los NVIC. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestro entorno de desarrollo y vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, de la misma forma que siempre, vamos a empezar generando un proyecto con las opciones por defecto para nuestra placa y vamos a incluir ya directamente todo lo relativo a la librería de la Discovery y la librería nuestra. De la misma forma, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Por un lado, en el PA0 lo tenemos como push button, eso le vamos a dejar. El PC13 lo vamos a poner en reset state, PH0 y PH1 lo dejamos como está, y del PA4 vamos a decirle que va a ser AIN4 directamente. ¿Vale? En la parte del entorno del conversor analógico digital, el IN4 está puesto ahí y el resto de la configuración está bien, 12 bits, alineación a la derecha, sin scan, sin continuous conversion. Lo único es que hay que cambiar es la parte de la selección del fin de conversión, y aquí le añadimos de nuevo o adicionalmente el tick en el NVIC local interrupt. ¿Vale? Y en el caso de los timers, en este caso estamos hablando del timer 3, le decimos que tenemos internal clock, que vamos a utilizar un output no compare, que vamos a utilizar el 31 como preescalado, el periodo va a ser 0x FFFF, no vamos a utilizar reload, está en frozen, y el pulso va a ser de 23. Con esto grabamos. Y se nos ha olvidado un último paso, que es el llegar aquí y en el NVIC decirle que vamos a utilizar interrupción por el NVIC. Ahora volvemos a grabar, vuelve a generar el código y vamos a añadir el código de nuestro programa principal y de nuestras variables. Bien, pues entramos en el main y hemos añadido el código correspondiente. Como se puede ver, están incluidas las bibliotecas. Hemos añadido una serie de variables globales que básicamente va a ser nuestro índice de los valores, nuestro vector de valores, nuestro valor de media y la variable sconfig.c. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues en la sección 1 hemos añadido otras variables adicionales como es el status y su old status. Además hemos añadido la variable que vamos a utilizar para almacenar el texto que se va a imprimir, y un old average, una versión previa del average, para que si no realmente ha habido un cambio en la media, pues entonces no se haga absolutamente nada. En cuanto a la sección 2 de configuración,
configuración del push button, del user button a través del BSP, configuración del LCD y exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que directamente hemos creado la funcionalidad para el OC Mode, para el Pulse, para el Polarity, etcétera, etcétera, todo esto y lo hemos mandado a hacer la configuración. Y en el bucle infinito, aquí lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a ver como siempre, exactamente de la misma manera, si se ha pulsado o no se ha pulsado, cambiando el estado y dependiendo del estado en el que nos encontremos, si estamos en el caso 0, que es en el de apagado, nos aseguramos que paramos la interrupción del timer y esa, como podemos ver, se para directamente utilizando el halting o stop IT. Vemos que las funciones tienen ese IT adicional. Y bueno, limpiamos el LCD, mientras que si estamos en un 1 lo que hacemos es mirar si ha habido realmente un cambio en el status y si ha habido un cambio en el status, entonces lo que vamos a hacer es actualizar el valor del temporizador y configurarlo y vamos a arrancar, ¿vale? Porque si ha habido un cambio en el status y estamos entrando aquí es porque estaba apagado el temporizador. Entonces arrancamos el temporizador, pero no hacemos un start como tal, sino un start IT, que es lo que nos va a hacer es arrancárnoslo, pero además por interrupciones, activando las interrupciones. Y por otro lado, esto se hará justo en el cambio de estado. Durante todo el tiempo lo que se va a mirar es si la media es igual o distinta a la media anterior, y si es distinta, bueno, pues actualizamos el old average, convertimos el bin to ASCII y lo mostramos por pantalla, ¿vale? Con todo esto estaría la funcionalidad completa, salvo que nos faltan las RAIs. Nos falta la RAI tanto del temporizador como del ADC. ¿Dónde sacamos estas RAIs? Bueno, pues lo que tenemos no es escribir las RAIs, sino las callback específicas. En este caso la hemos colocado abajo del todo en la sección 4, podría haberse colocado en cualquiera de las otras secciones fuera del main de user code. Entonces lo podemos ver aquí, este código, donde se puede ver la callback para el caso del TOC sin salida, que se llama halting OC delay elapse callback. ¿Vale? La llamada a la función es tal cual, es como la va a llamar directamente la raíz de la HAL, y como vemos lo único que hacemos es lo mismo que hicimos anteriormente, es actualizamos el valor del pulso, configuramos el canal y luego le decimos que arranque la ADC, pero como veis con el IT de arrancarlo con interrupción, ¿vale? Eso también va a activar la interrupción. ¿Cómo es la callback del ADC por interrupción? Para la interrupción del ADC, bueno, pues se llama de esta manera, conf completed callback, ¿vale? Lo que hacemos es, cogemos el valor del ADC, lo metemos en el vector de valores, incrementamos el vector de valores, hacemos el módulo de 10, etcétera, y luego calculamos la media, que realmente se tarda relativamente poco en hacerlo, pero eso se puede poner aquí, y lo que hacemos, bueno, en el caso de la media lo que hacemos es la dividimos por 10, es simplemente pues para que quede realmente la media, realmente inicialmente era la suma de todo, pues lo dividimos por 10 para que realmente sea la media, y ya está. Como veis, en ningún momento limpiamos flags ni nada por el estilo, porque ya la HAL se encarga de hacer esa limpieza de los flags, ya no tenemos que hacerlo a nosotros, ¿vale? Por lo tanto, grabamos, compilamos, hacemos un build, no tenemos errores y entramos en la fase de depuración. A la hora de ejecutar este código, a priori sería tan sencillo como darle a ejecutar. Vemos que el funcionamiento a priori es exactamente el mismo. Le damos al botón para que encienda y se nos coloca en el valor correspondiente. Podemos incrementarlo para tener un valor más grande, podemos decrementarlo para tener un valor más pequeño, podemos dar al botón y se apaga, podemos dar al botón y se vuelve a encender, y va cambiando directamente los valores, ¿vale? Por lo tanto el funcionamiento es igual. ¿Qué ocurre si yo tengo que depurar esa callback? Pues no hay ningún problema, hacemos exactamente lo mismo de siempre. Vamos a apagar el sistema
pulsando el botón para que así no me salten las callbacks de repente. Entonces, si nosotros ahora detenemos, vemos que ahora entramos en otros sitios como en el getState, etcétera, etcétera, ¿vale? De ahí la importancia de el step return, porque esto nos mete en el programa principal. Y ahora en mi main, ¿cómo quiero saber yo si entra o no entra en cualquiera de las callbacks? Vamos a ver si entra, por ejemplo, en la callback del ADC, ¿vale? Pues lo que hacemos es un punto de ruptura, como suele ser habitual, por ejemplo aquí. Y entonces, bueno, vamos a hacerla justamente en la primera, ¿vale? Y entonces ahora le damos a ejecutarse, todo esto está funcionando perfectamente, está corriendo, ¿vale? Arrancamos y vemos que ahora sí que directamente el sistema ha llegado aquí. Al darle F6 vemos como en values en values, que es nuestra variable que tiene distintos valores, lo que va a ocurrir es que coge ahora mismo el valor del ADC, ¿vale? El valor del ADC está por aquí en la instancia. Entonces le damos a F6, incrementamos el index values, ¿vale? Hacemos la media, podemos hacer directamente todo ese cálculo, ¿vale? Evidentemente tarda mucho en hacer ese cálculo, pero porque estamos en depuración, y bueno, lo dividimos por 10, ¿vale? Como vemos, aquí entra perfectamente y yo me preocupo de esta, no me preocupo de la raíz de la HAL ni nada por el estilo. Si quiero ver si entra a la del temporizador, bueno, yo lo que le puedo hacer ahora mismo es darle a ejecutar. Voy a dejarlo de nuevo apagado, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es directamente pongo un punto de ruptura aquí. Bueno, vamos a pausarlo, salimos de aquí y nos vamos a la parte de la HAL y ponemos ese punto de ruptura. Entonces ahora le damos a que funcione, vemos que todavía no entra en esa HAL. Cuando le doy al botón, evidentemente entra aquí, y aquí pues puedo ejecutarlo como siempre, haciendo exactamente lo mismo. Vamos a quitar de nuevo también el punto de ruptura, le vamos a dar al play y esto funciona así perfectamente. Por lo tanto, la programación pasa a ser más sencilla, más robusta, porque digamos nos deja menos libertad de acción y por lo tanto menos posibilidades de que tengamos errores. Sí que cambia un poco la filosofía y sí que es una forma de aprender a utilizar los micros, no tan directamente con los registros, sino utilizando librerías de alto nivel o de medio nivel, ¿no? como lo podríamos llamar. Entonces con esto queda, digamos, mostrado cómo funciona la abstracción hardware, tanto en la parte visual como en la parte de programación.